Mi libro no se vende porque mi género no se vende. Soy Isabel López, fundadora de Trebularium, que es la herramienta que utilizo para ayudar a los escritores a vivir de escribir. Y hoy quiero hablarte de esta mentalidad que existe desde es que yo lo que escribo no se vende porque es que el género que yo utilizo no es vendible, ¿no? Déjame decirte que yo pensaba como tú, porque yo soy poeta también, yo escribo poesía y yo pensaba, ¿para qué voy a publicar mis libros de poesía si la poesía no se vende, ¿no? Hasta que me ocurrieron dos eventos en mi vida que me hicieron entender que todo se vende siempre y cuando realmente hagamos un trabajo extraordinario, ¿no? Bueno, primero te voy a contar la anécdota chiquitilla, la anécdota menos importante, y luego te voy a contar la anécdota importante, ¿vale? Bueno, la anécdota más importante, yo en mi idea de que la poesía no se vende, pues en una de estas pensé lo importante que era poner a la venta todo el trabajo que yo tenía en el ordenador, porque ¿qué hacía en el ordenador? ¿Qué hace un libro en un ordenador que nadie lo lee, ¿no? Pues por lo menos vamos a publicarlo en Amazon. Y entonces cogí todos mis textos pues yo escribo desde que tenía 10 años, imagínate. Bueno, mis poemas de cuando yo tenía 10 años, no, pero sí todos los textos que yo tenía, de que escribía de cuando tenía 20 años, todo eso lo publiqué y publiqué incluso un libro de poemas, ¿no? Un libro de poemas que está publicado en Amazon con mi seudónimo. El libro se titula Ganzúas silábicas y recoge una serie de poemas escritos pues, en una época muy difícil de mi vida, ¿no? Y con gran sorpresa he visto que ese libro se ha vendido. He vendido copias de ese libro y de hecho, madre mía, pues la poesía se vende, ¿no? Hay gente que compra libros de poesía, con lo cual me hizo mucha ilusión, ¿no? Pero ahora te voy a contar, te dije que te iba a contar una anécdota chiquitilla, que para que sepas que sí se vende géneros, pero ahora te voy a contar la importante, ¿no? Y es que antes de todo esto, antes de que Amazon o el mercado de Amazon español existiera, ¿no? Antes de que pudieras publicar en Amazon, mucho antes, antes incluso de Internet, ¿no? Había un poeta uruguayo muy conocido, maravilloso, que se llama Benedetti, ¿no? Que lo habrás conocido. Benedetti hacía una poesía extraordinaria para aquellos tiempos, ¿no? Porque era la poesía de aquella época venía de una influencia como muy simbólica, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, los poetas que pues coetáneos a Benedetti, ¿no? Eran esos poetas de los años 50, ¿no? En los años 50 la poesía aquí en España era muy curiosa, como sabéis, en España, en esa época de la dictadura de Franco, pues había censura, no se podían publicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, los poetas de aquella época utilizaban mucho la simbología, el simbolismo, para hablar de todas esas cosas que estaban prohibidas, ¿no? Entonces, la poesía de los años 50, de los poetas de los 50, es una poesía pues no es nítida, es más bien rebuscada, ¿no? Eso no quiere decir que la poesía española influyera en la poesía latinoamericana, pero lo que sí es cierto es que, como te habrás podido observar, si llevas un poquillo de tiempo en este mundo, las ideologías se pegan de unos países a otros, ¿no? Actualmente vemos muchas coincidencias en nuestra forma de pensar, ahí existe como una globalización ideológica, ¿no? No sé si se daba esa globalización ideológica en aquella época, pero lo que sí es cierto es que la poesía de Benedetti irrumpió, ¿no? Irrumpió. Estamos hablando a lo mejor de una época donde sí que es verdad que la literatura latinoamericana estaba explosionando, ¿no? Estaba teniendo un protagonismo muy especial, ¿no? Era la época, por ejemplo, del realismo mágico tan maravilloso, ¿no? Que creó tantos autores impresionantes de aquella época, ¿no? Bueno, pues
Pues Benedetti empezó a escribir una poesía clara, directa, sin expresiones rebuscadas, sin metáforas imposibles, todo muy, muy sencillo, ¿no? Es el famoso autor de Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo, ¿no? O Le vendo la pobreza, o poemas de este tipo, ¿no? De este tipo que son, bueno, hay mucho de la canción, pues otra cosa que estaba en aquel tiempo también creciendo, ¿no? Que era la canción latinoamericana, la canción protesta, que además pues era una canción de denuncia de una serie de situaciones terribles que se estaban dando en los países latinoamericanos, ¿no? Y Benedetti no era cantautor, pero sí que hizo trabajos con Biglietti, que era otro cantautor, entonces mmm, hacían unos números increíbles de mezcla de poesía, poesía, música y además todo, pues eso, una poesía muy nítida, muy directa, muy protesta, muy interesante, ¿no? Y Benedetti fue un gran autor, reconocido mundialmente, tuvo mucho éxito y lo que escribía era poesía. Y conectó con el gran público porque sabía cómo escucha y cómo lee el gran público. Y entonces llevó a la poesía al gran público. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no existe un género que no se venda, la poesía no se vende, el ensayo no se vende. No es verdad. Si sabes conectar con el gran público, venderás, independientemente del medio que utilices, ¿vale? Igual, fijaos, otro gran ejemplo de género que supuestamente no se vende. Hace años, yo creo que años 80, Hawking. A lo mejor lo conoces mejor por Stephen Hawking. Ese investigador del cosmos que escribió un libro sobre los agujeros negros para el gran público y fue bestseller. Agujeros negros. ¿Quién? Bueno, en aquella época no se sabía lo que era un agujero negro, no era un conocimiento genérico, simplemente porque supo comunicarse con el gran público. Ensayo, literatura de ensayo, llegó al gran público. O sea, el mundo está lleno de maravillosos ejemplos de cómo un género que se supone que es insufrible puede llegar realmente al gran público. Y la realidad, la conexión está en comprender cómo se comunica ahora el gran público para adaptar ese género al gran público. No tiene más. No tiene más, no hay más ciencia que esa, sino aprender cómo es la gente para escribir para la gente. Porque no te olvides nunca, detrás de un libro hay un lector. Entonces, a ti lo que te interesa no es vender un libro, lo que te interesa es enamorar a un lector. Ese es tu trabajo como escritor. Y si no tienes como meta eso, es que no eres escritor. Eres, pues, un compositor de palabras, no sé, no te sabría decir. Pero no tiene sentido un escritor que no vende libros. No tiene sentido ninguno. Espero por lo menos animarte, ¿no? A que pienses, no, es que lo mío se puede vender, solo tengo que saber la forma de cómo comunicarme. Solamente eso, solamente tengo que descubrir cómo hacer mi conocimiento accesible al gran público. Gracias por haberme escuchado hasta aquí, te adoro por ello y nos vemos en otra. Gracias. Creo que es la palabra más importante que tengo para ti. Gracias. Si este contenido te ha aclarado algo, aún puedo hacer más por ti. Mi sueño es ayudar a los escritores a vivir de su pasión. Por eso les ayudo a autopublicar y vender sus libros con promoción, servicios editoriales y una formación continua basada en la autopublicación muy asequible porque es mes a mes y te enfocas solo en lo que te falta. Creo en ti y en tu potencial. Sé que puedes llegar lejos sin necesidad de esperar que alguien te dé una oportunidad. Tú eres tu oportunidad.
Si piensas igual que yo, en la caja de descripción de este contenido te dejo información sobre todo lo que puedes alcanzar con la formación continua de Trebolarium. También quiero dar a conocer tu libro. Si tienes un libro de superación personal publicado en Amazon, escríbeme a trebolarium@trebolarium.com un artículo sobre tu libro, tus enlaces y cuéntame algo de ti. Además, si aún no te has lanzado con tu libro, tengo el curso gratis perfecto que te ayudará a escribir tu primer trabajo. Solo tienes que suscribirte a este canal y enviarme un pantallazo a trebolarium@trebolarium.com indicando que te has suscrito y yo te incluiré en la formación gratuita. Conquista tu horizonte. Trebolarium. Yo creo que años 80. Hawking, así yo pronuncio bien este nombre.